Bueno, bienvenidos a otra charla virtual. En la charla anterior nos quedamos en el final de la instancia administrativa para armar la demanda judicial a los fines de solicitar el reajuste de los saberes previsionales. Tenemos que tener en cuenta en este momento como principal objetivo el encuadramiento legal del beneficio de la persona de que se trate. Nosotros sí o sí vamos a tener que reclamar en base a la ley por la cual se otorgó el beneficio jubilatorio. Nos vamos a enfocar en el otorgamiento de beneficios en el marco de leyes generales, no regímenes preferenciales o especiales, sino en los beneficios otorgados en el marco de la ley 18.037 y 24.241. Y ustedes tienen que saber que si su cliente obtuvo un beneficio previsional de jubilación o la pensionista, el causante, estaba enmarcado en el régimen de la 18.037, las dos cuestiones principales a las cuales van a tener que abocarse es al cuestionamiento de los artículos 49 y 53. ¿Esto qué es? Artículo 49, la modalidad del cálculo para obtener el haber inicial, y el artículo 53 es la movilidad aplicable al beneficio una vez que está otorgado. La 18.037, tanto para el artículo 49 como para el artículo 53, dispone la aplicación del índice general de remuneraciones a los fines de calcular el haber inicial para actualizar las remuneraciones tenidas en cuenta para el cálculo, que esto es los últimos 10 años, y el índice general de remuneraciones aplicable a la movilidad a futuro a partir de la fecha de otorgamiento y hasta el momento en que cambie el sistema de la 18.037, que eso fue a partir del 15 de julio del 94, cuando entra en vigencia el libro primero de la 24.241. Respecto del cuestionamiento del cálculo del haber inicial, la Corte tiene jurisprudencia sentada al respecto, y ustedes al pedir el otorgamiento, al cuestionar el artículo 49 y pedir un cálculo correcto del haber inicial, la Corte, luego de la doctrina sentada en el fallo Chocobar, se expidió en el fallo Sánchez María del Carmen, ordenando la aplicación estricta del índice general de remuneraciones tanto para el artículo 49 como para el artículo 53. Sánchez María del Carmen, del año 2005. Hasta que la Corte se expidió en Sánchez, hasta el año 95, estaba la doctrina sentada en el fallo Chocobar, Sixto Celestino, del año 96, en donde, en vez de aplicarse por todo el periodo el índice general de remuneraciones, el índice general se aplicaba hasta el 31 de marzo del 2001, y de ahí en adelante un 3,28% anual hasta el mes de julio del 94, donde entra en vigencia el 24.241, y a partir del 15 de julio del 94 y hasta el 31 de marzo del 95, la variación del AMPO, que por ese periodo fue de 3,61%. En resumen, Chocobar decía que para ese periodo se iba a tener en consideración una movilidad del 13,78%, que más adelante utiliza los mismos parámetros en el fallo Baudou para el recálculo de haber inicial, o sea, para el cuestionamiento del artículo 49. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que lo que van a pedir es el recálculo de haber inicial en el marco del artículo 49 y la futura movilidad en el marco del artículo 53. Y por supuesto hoy, en la mayoría de los casos, se pide movilidad posterior al año 95, y la Corte tiene fallado al respecto en Badaro Adolfo Valentín un porcentaje aplicable de movilidad entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2006, con aplicación de la variación del índice general de salarios según el INDEC, que por ese periodo arroja un porcentaje aproximado del 88,87%. Bien, además, cuestiones fundamentales que ustedes tienen que fijarse al momento de reclamar. ¿Cuánto le corresponde al beneficiario teniendo en cuenta los haberes máximos que dispone la ley
los saberes máximos que dispone la ley, para, de ser necesario, solicitar la inconstitucionalidad de los topes que prevé. Porque si el recálculo del haber inicial les va a dar un haber que supere el tope del haber máximo para la fecha de cese, ANSES se los va a aplicar si ustedes no pidieron la inconstitucionalidad de los artículos y se encuentran declarados inconstitucionales en la sentencia. Ustedes necesitan que la sentencia declare la aplicación de topes inconstitucional para que puedan liberar al haber del tope si, llegado el caso, en el momento de la ejecución, se verifique que esos haberes superan el máximo legal vigente. En el caso de que superen los máximos legales vigentes, también tienen que tener en cuenta que deben plantear la inconstitucionalidad de la escala de deducción que está impuesta en el artículo 9 de la ley 24.463, modificada por la ley 25.239, que a su vez se encuentra modificada con las últimas resoluciones que complementan a la ley 26.417 del 2008. Si el haber superara el tope máximo, se declarara el tope máximo, entonces se liberara del tope a su haber, ANSES inmediatamente aplicaría la escala de deducción que está prevista legalmente. Entonces ustedes también deben solicitar la inconstitucionalidad de la escala de deducción. Que la jurisprudencia hoy al respecto en 18.037 tiene declarada inaplicable la escala de deducción por un fallo 2 Berros, la sala 1 de la Seguridad Social, sala 1 de la Cámara de la Seguridad Social. Respecto de la 24.241, la mayoría de la jurisprudencia ha entendido que resulta aplicable la escala a los haberes otorgados por la 24.241. Y la razón del fundamento de esta declaración de constitucionalidad de la escala radica en que los aportes efectuados en vigencia de la ley 24.241 también se encontraban sujetos a una base imponible máxima y los trabajadores no aportaron sobre el total del haber, sino sobre un haber reducido sobre un porcentaje que tenía en cuenta la base imponible máxima. Con lo cual, para la 24.241 resulta aplicable la escala de deducción, pero no para la 18.037. Sin perjuicio de estos, ustedes, de encontrar motivos suficientes y de poder demostrar el agravio que la escala de deducción les ocasiona en un haber jubilatorio otorgado por la 24.241, también pueden pedir la inconstitucionalidad de la escala y esperar a ver qué dice la jurisprudencia. Siempre en algún momento la jurisprudencia ha cambiado, con lo cual esto quiere decir que podrían ser los nuevos fallos de la Corte o los nuevos fallos de la Cámara de Seguridad Social los que se vayan a aplicar en el futuro. No hay que olvidarse de, por supuesto, como en todo escrito de demanda de primera presentación, hacer la respectiva reserva del caso federal, ofrecer la prueba que ustedes entiendan que es necesaria. Para estos casos de reajustes, la prueba 100% necesaria es el expediente administrativo. No sirve demasiado la prueba que ustedes ofrecen respecto de la comparación del salario del activo, porque hoy estamos alejados de esa proporcionalidad, motivo por el cual si ustedes ofrecen como prueba oficios al ex trabajador para demostrar cuánto gana una persona en la misma categoría, con el mismo salario, la verdad que van a perder tiempo porque es prueba documental que en principio no es de sustancial importancia para la solución del expediente. O sea que ofrecer más prueba que el expediente administrativo, yo particularmente entiendo que resulta un dispendio inútil, porque puede ser que el juez les abra la prueba del expediente, que ustedes tengan que sustanciar toda esa prueba y que después no sea utilizada para el momento en que dictaba la sentencia. Entonces yo creo que la principal prueba radica en el expediente administrativo, siempre y cuando estemos hablando de un reajuste de haberes en el marco de las leyes comunes y donde no se pida nada que no sea la inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo del haber inicial, la inconstitucionalidad del artículo que dispone movilidad, los topes y la escala de deducción. Otra cuestión que ustedes también pueden introducir en la demanda y que últimamente se está viendo demasiado, que se está reclamando, es la devolución en el caso de que el ANSES pagara oportunamente el retroactivo que derive de una sentencia judicial favorable, la devolución de lo que ANSES descuenta en concepto de impuesto a las ganancias.
Eso es un reclamo que los abogados están haciendo, lo que no quiere decir que vaya a tener favorable acogida. Sí van a darle intervención a la FIP, debería el juzgado darle intervención a la FIP para que se expida, y además de pedir la devolución del impuesto a las ganancias al momento del retroactivo, hoy se está pidiendo la no aplicación de la ley de retención de impuesto a las ganancias para los haberes previsionales mensualmente. Los haberes previsionales que superan determinado monto son pasibles de reducción de impuesto a las ganancias. Y hoy es una cuestión que está siendo atacada por los abogados en cuanto a sus clientes jubilados o pensionados, cuestión que la Corte todavía no tiene resuelta y que la jurisprudencia en primera instancia está saliendo de a poquito y en principio resulta variada. Un motivo por el cual no podemos hoy adentrarnos a un criterio uniforme respecto a la retención de impuesto a las ganancias. La demanda se presenta obviamente como toda demanda mediante apoderado o con patrocinio letrado. Si es con patrocinio letrado tiene que suscribirla el actor. Si es mediante apoderado existe la posibilidad de hacer poderes gratuitos ante la Cámara de la Seguridad Social, que después los remite a los juzgados de primera instancia, o bien presentarse en el juzgado de primera instancia, llenar el formulario del poder que otorga el jubilado y firmarlo ante el secretario del juzgado para darle validez. No es necesario que el poder para presentarse en esta clase de reclamos sea expedido por un escribano público. Luego tienen que autorizar a las personas que van a compulsar la causa y dar cumplimiento, por supuesto, con los requisitos del artículo 330 del Código Procesal, como toda demanda de conocimiento pleno o que va a tener un trámite de proceso ordinario. Antes la ley decía que el proceso tenía que ser sumario, luego la reforma del Código Procesal, el proceso es ordinario, sin perjuicio de que en determinadas cuestiones de enfermedades terminales o de edad bastante avanzada del actor, que bueno, estamos hablando de jubilados, con lo cual la mayoría tienen edad avanzada, estamos hablando de edad avanzada, en este caso, ustedes podrían pedir al juez que el proceso tramitara por juicio sumarísimo, acreditando la necesidad de que fuera de una manera rápida y quedará a criterio del juez el trámite de proceso que le va a imprimir. En principio, la mayoría de los casos es ordinario porque el colapso del fuero que tiene la Seguridad Social no le permite al juez llevar el expediente con la celeridad que correspondería. Con lo cual, si bien la naturaleza jurídica de la prestación hace que todos los juicios sean lo suficientemente urgentes como para otorgarle un carácter de proceso sumarísimo, la infraestructura del Poder Judicial en el fuero de la Seguridad Social imposibilitan al juez de cumplir los plazos que un proceso sumarísimo implica. A duras penas pueden cumplirse los plazos del proceso ordinario, con lo cual el tema del proceso sumarísimo es bastante restrictivo. También están pidiendo en el momento de la presentación de demanda, pidiendo el dictado de una medida cautelar que ha sacado jurisprudencia la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social en un expediente Verón, donde se solicita la aplicación inmediata de la jurisprudencia sentada en el caso Badaro. En principio, los juzgados de primera instancia rechazan la medida cautelar, y después, si es apelada por la Cámara y si llega a ser de sorteo en la Sala 2, que tiene el criterio de la aplicación de otorgar la medida cautelar será otorgada. Si el sorteo es en la Sala 1 o en la Sala 3, la medida cautelar en principio hasta hoy fue rechazada. La próxima charla vamos a adentrarnos a la Ley 24241, que es hoy la ley vigente actual, y vamos a entender un poquito la modalidad de cálculo del haber para que ustedes puedan hacer los reclamos pertinentes. Muchas gracias y hasta luego.